Dios les bendiga, mis hermanos, y es un gusto nuevamente el estar con ustedes para poder estar pues aprendiendo y llevando la palabra de Dios y lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy a través de esta lección. Nuestra lección es la número 2 y fíjense qué hermoso desde el título. Es nuestro carácter según el proyecto de Dios. Y si se dan cuenta dice nuestro carácter, pero no porque sea de nosotros, es como nosotros queramos, es de acuerdo al proyecto de Dios, porque fuimos creados por Él. Y entonces Dios tiene ya previsto, ya tiene planeado cómo es el carácter, el tuyo y el mío, y es lo que hoy vamos a estar pues escudriñando, ¿verdad? Porque es lo que hoy el Señor nos va a estar refiriendo. Y para empezar, tenemos nuestras preguntas a reflexionar. Pregunta número 1. Debido al tiempo que llevamos en el Evangelio, o sea, el tiempo que nosotros estamos ya conociendo de Cristo, nos dice aquí, ¿habremos alcanzado madurez? La pregunta número 2. ¿Qué modelo hemos adoptado en nuestro carácter? Esa es también una pregunta muy importante. ¿Qué modelo? ¿Verdad que a veces nos basamos para nuestra forma de ser? A veces tomamos como modelo a ciertas personas, inclusive hasta ciertos personajes. Número 3. ¿Qué significa tener el carácter de Cristo? Y bueno, todo esto lo vamos a estar viendo en unos minutos a través de la lección. Nuestro texto a memorizar, y aquí con el solo texto, mis hermanos, creo que pueden estar contestadas las 3 preguntas. Y lo encontramos en Génesis 1:26. Y nos dice así, ¿lo leemos? Les digo, lo leemos porque, mis hermanos, cuando nosotros vamos a tomar nuestra lección, ya debemos de estar preparados con nuestra escritura. ¿Para qué? Para que los versículos que nosotros estemos aquí mencionando, pues ustedes también en su escritura los puedan estar leyendo y bueno, de alguna forma ustedes también se van familiarizando con la escritura y lo que va diciendo cada uno de los versículos que son base de lo que nosotros estamos aprendiendo, porque todo lo que aquí nosotros mencionamos no es por cuestión o voluntad o ingenio del hombre, sino que todo está basado en la palabra de Dios, porque Él es el que nos está hablando. Amén. Entonces, en Génesis 1:26 es nuestro texto a memorizar y dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si de alguna manera habías tenido duda de cómo eras o cómo pudieras ser o de dónde vienes, porque no vienes del mono, como hay una teoría, ¿verdad? Venimos precisamente del corazón de Dios y Él fue el que nos creó. Y Él nos creó de acuerdo a lo que dice su palabra, nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Vayamos al contenido de la lección y nos dice el principio del reino. Dice, existen 2 palabras griegas en el Nuevo Testamento, ambas traducidas al castellano. En la versión Reina Valera 60, que es una de las versiones de la Escritura, nos dice, por imagen es una es la pronunciación ícono y la otra es carácter, cuya castellanización es carácter. Ahí están las 2 palabras. Dice, esta última, carácter, aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Dice, en Hebreos 1:3, donde se está hablando de Cristo y dice, fíjense, en Hebreos 1:3 nos están hablando de Cristo y Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? Cristo. Y la imagen misma de su sustancia, ¿quién? Cristo, porque ahí nos están hablando de Cristo. Entonces,
¿Quién es el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios? Cristo. Luego nos dice que la nueva versión internacional, que es otra de las versiones de las Escrituras, la traduce este mismo versículo de la siguiente manera: la fiel imagen de lo que Él es. Fiel imagen de lo que Él es. Cuando hablamos de lo que es una persona, estamos hablando de características, estamos hablando de carácter, ¿sí? Y nos dice lo siguiente: la palabra imagen es carácter, por lo que significa que Cristo tiene exactamente el mismo carácter que el Padre. Todas las virtudes morales del Padre están en el Hijo. Y así nos lo dice la Escritura en Hebreos 1:3, que Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre, o también nos dice que es la fiel imagen de lo que el Padre es. Quiere decir que al momento que nosotros vemos a Cristo, es exactamente estar viendo a Dios. Son uno mismo. Y aquí nos está diciendo precisamente que ese carácter que tiene el Padre también lo tiene exactamente el Hijo. ¿Por qué? Porque es la misma imagen, la misma sustancia del Padre. Quiero que por favor el día de hoy, sé que en todas las lecciones ponemos atención, pero quiero que pongamos mucha atención especialmente en esta lección, porque es bien importante, mis hermanos. Vamos a retomar Génesis 1:26 y que dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Cristo es la imagen misma de Dios, ¿ok? Ahorita vamos a seguir viendo y hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Dice, las otras expresiones que se refieren a imagen, ícono, están también en Romanos 8:29, Segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:15 y Colosenses 3:10, y que son las que vamos a estudiar ahorita en el transcurso de la lección. Hoy vamos a ver varios versículos y es bien importante que aun cuando nosotros los estemos mencionando ahorita en la lección, después de que concluyamos la lección, mis hermanos, ustedes también en casa procuren leerlos para que aún que ya ustedes tomaron la lección, a través de la lectura que hagan de estos versículos sea abierto más su entendimiento y que sea el Espíritu de Dios el que los esté guiando y les haga entender todo aquello que necesita ser bien ubicado en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Les decía que es importante que hoy pongamos mucha atención, porque la palabra de Dios no tan solo es vida, sino que también nos trae libertad. Y hoy, a través de esta lección, sé que muchos vamos a ser liberados de muchas creencias, de muchos paradigmas, de cosas que muchas veces nos han podido atar debido a las costumbres, a cómo fuimos educados, etcétera, varias cosas, y que solamente el Espíritu de Dios sabrá lo que va a tener que estar haciendo en cada una de nuestras vidas. Pero lo importante aquí, mis hermanos, que lo que nos corresponde a nosotros, que es poner atención y estar ejecutando y entendiendo sobre todo lo que Dios nos está hablando, le pongamos esa atención para que entendamos y ejecutemos, ¿ok? Aquí vamos a ver varios puntos, 5, y el primero nos dice, el hombre fue creado a la imagen de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Eso lo encontramos en Génesis 1:27. Dice, ¿en qué consiste esta imagen de Dios en el hombre? Obviamente no estamos hablando de cuestiones físicas, sino de lo espiritual. Esto significa, entre otras cosas, que Dios creó al hombre con el mismo carácter moral que Él,
con las mismas virtudes morales de Dios. Esto revela que el plan original de Dios es que todos los descendientes de Adán y Eva debiéramos tener el carácter moral de Dios. ¿Recuerdan hace rato lo que les comenté? Nosotros no venimos del chango, ¿sí? Dios es nuestro creador y venimos de Adán y de Eva, como dice aquí. Y el proyecto de Dios fue el que el hombre tuviera su imagen, su semejanza, es decir, su carácter. Así lo creó Dios, con el carácter de Dios, de Él mismo, que desgraciadamente por el pecado de Adán, pues se perdió, pero finalmente el proyecto de Dios es de que nosotros tengamos ese carácter, y por eso es que vino Cristo a restituir lo que se había perdido con Adán. Amén. Pero bueno, sigamos. El punto número 2 nos dice: fuimos predestinados no solo para ser hijos de Dios, sino a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una vez más, dice que fuimos predestinados no solo a ser hijos de Dios, sino a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo. Vemos en Romanos 8:29 que nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Antes, cuando llegó Cristo, Cristo era el unigénito, y así lo dice la Escritura, era el Hijo de Dios, bueno, y lo sigue siendo. Me estoy remontando en aquellos tiempos. Pero ¿qué pasa? Aquí la Escritura dice que tú y que yo fuimos predestinados para ser hijos de Dios. ¿Y para qué? Para que también nosotros fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo, o sea, de Cristo. Si nos regresamos un poco a lo que habíamos visto anteriormente, dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios, o sea, tiene el carácter de Dios. En Romanos 8:29, ¿qué nos dice? Que Dios ya nos había predestinado para ser hijos de Él y que tuviéramos la imagen, ¿sí?, de su Hijo Jesucristo. Si Jesucristo tiene la imagen, vamos a ser concretos, tiene el carácter, el mismo carácter que Dios. Y Dios dice que tú y que yo fuimos creados para que ser conformes a Cristo. El carácter entonces que tú y que yo debemos de tener es el carácter de Cristo. Y si Cristo tiene el carácter de Dios, quiere decir que tú y que yo debemos de tener el carácter de Dios, porque ese es el proyecto de Dios. Y aparte, lo está diciendo Dios, y Dios no miente, mis hermanos. Está escrito y lo que Él dice, así se cumple. Amén. Bueno, espero que haya quedado bien entendido, porque eso es importante. Y esta palabra hoy nos trae libertad, porque en muchas ocasiones podemos decir: es que yo soy muy impulsiva, yo soy muy agresiva, respondona, podría decirse chismosa, todo lo que ustedes gusten. Pero porque así es mi familia. Aquí para nosotros, discúlpenme la expresión, pero el que nosotros nos recordemos el 10 de mayo, para nosotros es natural, eso no tiene... Es parte del folclore jarocho, o es parte, así siempre ha sido mi familia. Yo soy osca, yo soy agresiva,
pleitista, porque nosotros los Fernández somos pero bien aguerridos y tenemos un carácter que no me hagan tantito porque yo soy de mecha corta, y así hemos sido siempre. Y esos son paradigmas o costumbres que traemos arraigadas de familia, pero hoy el Señor nos dice que no. ¿Por qué? Porque su proyecto, su voluntad fue que nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza, que quiere decir que el carácter que tú y yo debemos de tener es el de Cristo. No importa cómo, en qué lugar hayas nacido, cómo sean las costumbres, cómo sea tu familia. Desde el momento mismo que tú recibiste a Cristo en tu vida, pasas a ser una nueva criatura, y por eso es tan importante, mis hermanos, que concreten todo el proceso del nuevo nacimiento, que es arrepentirse, creer, confesar y bautizarse, para que la simiente del Padre sea sembrada en cada uno de nosotros y que nosotros moramos a esa vieja naturaleza, y una vez siendo bautizados, nazcamos de nuevo. Ahí nacemos, disculpen si dije mal la palabra, ahí nacemos de nuevo y los genes del Padre son implantados. Nacemos del agua y del Espíritu, y en las aguas ahí queda enterrada la vieja naturaleza y venimos a novedad de vida, a donde nuestro Padre Celestial es el que se va a encargar ahora de educarnos, de irnos transformando, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza, y el carácter que yo debo de estar mostrando no es otro más que el de Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno. También nos dice aquí en 2 de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es esto? Dice que somos transformados, ¿sí?, de gloria en gloria. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, estamos pasando por diferentes procesos, y obviamente en cada proceso que nosotros vamos pasando, pues nos va a ir transformando. Por eso nos dice que nosotros nos vamos siendo transformados de gloria en gloria, porque vamos pasando procesos y ahí voy adquiriendo otro nivel de madurez, paso otro proceso y ya estoy volviendo a pasar a otro nivel de madurez. Recuerdan que en otra de las lecciones les puse el ejemplo de los niños cuando nacen y que no tiene la misma madurez un niño de 1 mes, 2 meses que un bebé de 9 meses, o un niño de 1 año con un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque van pasando las etapas, va pasando cierto proceso, y obviamente en esos procesos, obviamente la madurez tiene que irse viendo en ellos. ¿Por qué? Porque tiene que haber crecimiento, tiene que haber madurez en todos los ámbitos de su vida, desde cómo comen, cómo caminan, hablan, etcétera. Lo mismo es lo que nos dice el Señor. Nosotros vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. En este nuevo caminar con Cristo, obviamente vamos a estar siendo probados, vamos a estar siendo medidos todos los días. Y las 24 horas del día, mis hermanos, somos medidos por Dios. Y aunque ustedes digan, ¿pero cómo? ¿Verdad que casi todos manejamos? ¿Y qué pasa? A veces se nos atraviesa alguien, ya sea un transeúnte imprudente o algún otro carro o una motocicleta. Y a veces, ¿qué sale de nuestra boca? O que si no lo decimos, pero ¿qué pensamos? ¡Ay, hijo! Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Eso sí, bien nada más queda ahí. Hay veces que hasta broncuditos somos. Ahí es un momento para estar expresando el carácter de Cristo. Cuando tus hijos están muy inquietos, ¿cuál es tu carácter? ¿Eres paciente? ¿Eres prudente? ¿Toleras? ¿Comprendes al niño? ¿Lo instruyes? ¿Le llamas la atención de la manera que dice Dios o lo haces a tu manera? ¿Lo haces con tu carácter o lo haces con el carácter
que tú ya debes de estar desarrollando el carácter de Cristo. En todo tiempo tenemos que estarlo mostrando y todos los días y a cualquier hora tenemos la oportunidad para estar desarrollando el carácter de Dios en nuestras vidas, porque Él ya lo puso. Es cuestión de que nosotros lo desarrollemos y quitemos todo eso que es un estorbo. ¿Cómo? Leyendo la Escritura y viendo que es una realidad, porque ahí también en la Escritura vemos a muchos personajes, a muchas personas, y que no son cuentos, es una realidad. Pasaron por todo ese proceso y miren, fueron hombres intachables. Lean Tito, lean Timoteo, el mismo apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso y que mataba a los cristianos y terminó siendo ¿qué? El apóstol, uno de los principales apóstoles de Jesucristo y que estuvo llevando la palabra, el evangelio de Dios por todos lados. Pero ¿quién hizo esa transformación? Dios, Cristo. Y Cristo, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si lo hizo con Saulo y lo hizo con tantas personas más, lo va a hacer contigo, conmigo. Pero es solo cuestión de que nos dispongamos, mis hermanos. Amén. Bueno, dice, Colosenses 3:10 nos dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense qué hermoso. Y revestido del nuevo, ¿del qué? Del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién te creó, mi hermano? ¿Quién te creó, mi hermana? Dios. Y aquí nos dice que es conforme a la imagen de Dios, nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién es el conocimiento pleno? Dios. Y Él es el que conforme lo vayamos conociendo, nos va a ir renovando, va a ir quitando todo aquello que no debe de estar en nuestra vida, ¿sí? Por eso es que les decía, hoy es quitado todo estorbo. Hoy somos liberados. ¿Por qué? Porque hoy a través de la palabra entendemos que somos de acuerdo a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Y que si Dios es bueno, tú eres bueno. Que si Dios es verdad, tú debes de ser verdad. Tú solamente puedes hablar verdad, no puedes hablar palabra de mentira, ¿sí? Dios no nos ha dado también un espíritu de temor, o sea, de cobardía. Nada de que, ay, esto me asusta, ay, no puedo. Sí, habrá cosas que son difíciles, pero Dios dice en su palabra que Él nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces sí, me voy a enfrentar a problemas, sí, pero ahí debo de desarrollar, mejor dicho, dominio propio, porque Él dice que ya me dio dominio propio. Y que no me dio un espíritu de cobardía, sino de poder. El poder de Dios está en ti y está en mí, porque fuimos hechos conforme a su semejanza, a su imagen. Dios es poderoso. Tú también, digo, no creo que vayas a querer hacerte la de Superman. Sé que ustedes me están entendiendo lo que yo les quiero decir. Entonces, esa fortaleza de Dios es la que está en ti y la que está en mí. Y por ello, aunque estemos en situaciones difíciles, tenemos el poder, tenemos el carácter de Dios y debemos de estar tranquilos y simplemente hacer lo que nos toca hacer, pero nada de temor, sino con esa fortaleza, con esa seguridad de que el que vive en mí es el que derrotó todo, hasta el mismísimo diablo. Y dice la Escritura que el diablo está bajo sus pies. Y si está bajo los pies de Cristo y tú estás en Cristo, ¿quién está abajo de tus pies? El diablo, la adversidad. Amén, mis hermanos. Bueno, dice, estos textos nos revelan que a pesar de haber pecado y haber perdido la imagen de Dios, eso fue con Adán, el plan redentor de Dios en Cristo, porque para eso vino Cristo, para redimir todo aquello malo, es transformarnos hasta formar nuevamente en nosotros el carácter de Cristo. Una vez más, dice que estos textos nos revelan que a pesar de haber pecado y haber perdido la imagen de Dios,
El plan redentor de Dios en Cristo es transformarnos hasta formar nuevamente en nosotros el carácter de Cristo. Y si recordamos, los pasajes que estuvimos leyendo, los versículos que nos habla de que Dios se está formando en nosotros, de que Él nos creó conforme a su imagen y a su semejanza, que Él nos va a llevar de gloria en gloria, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser hijos suyos y para que tuviéramos la misma imagen, el mismo carácter que Cristo, para que Él, que antes era el unigénito, ahora sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué el primogénito? Porque fue Él el primero, pero nosotros al nacer de nuevo y hacernos hijos de Dios y al tener el carácter de Cristo, ¿sí? Como quien dice, somos una familia. ¿Y en donde quién? Cristo es nuestro hermano mayor y nosotros somos el resto de los hermanos. Por eso es que así nos decimos, hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre. Porque nuestro modelo es Cristo. Y nosotros tenemos el mismo carácter de Cristo, que es el mismo carácter del Padre. Amén. Bueno. Dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ya se los acabo de decir, no meramente para ser salvos, o sea, no nada más para tener una salvación y cuando moramos vayamos con Dios, sino para ser santos delante de Dios en toda nuestra manera de vivir. Y sí, sé que muchos pueden pensar, ¿santos? No, eso está súper difícil, ¿sí? Quitémonos ese concepto de santos, ¿verdad? Todos venimos casi de una raíz católica y donde santos, es una persona así, puritana, que a lo mejor fue aislada, sufrida, las imágenes que se tienen, ¿verdad? Inclusive las personas que aparentemente fueron súper buenas o que muy dadivosas, los canonizan, etcétera, ¿no? Pero tenemos esa idea de que un santo es una persona que ni se divirtió, que sufrió mucho, que fue sacrificado, etcétera. No. Dentro de la escritura y de acuerdo al diseño de Dios, santo es una persona que está apartada para Dios, y el hecho de que esté apartada para Dios no quiere decir, discúlpenme la expresión, mis hermanos, que tal vez suene fuerte, no quiere decir que estén de mojigatos, con religiosidades, no. Santos es apartados para Dios, pero porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y si yo hago la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, y que Él es sabio, pues simplemente, ¿qué es lo que voy a transmitir? ¿Cómo va a ser mi estilo de vida? Sabio, va a ser agradable, va a ser perfecta, ¿ok? Bueno, sigamos. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Es posible esto? Claro, Dios lo dijo, porque aquí nos los está diciendo que Él nos escogió en Él, o sea, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recordemos un poco de los que han leído Génesis y recordemos que decía que en el principio la tierra estaba en tinieblas y que había desorden. Entonces el Señor se dio cuenta y dijo, no, pues así no debe de estar. Y dijo, hágase la luz, y la luz, ¿qué pasó? Se hizo. Que se separen las aguas de la tierra, y así fue como se crearon los mares. Y Él empezó a estar creando todo. ¿Qué es lo que vemos? Que tenemos un Dios creador y lo que Él dice, eso se hace. Él envía la palabra y las cosas suceden. Y aquí en su palabra está diciendo que Él
nos escogió a ti y a mí antes de la fundación del mundo, cuando Él estaba creando el mundo. Ya estaba Lourdes, Gastón, Max, Víctor, Miguel, Aide, todos los que formamos el grupo, sí, ya estábamos en el corazón de Dios y ya nos tenía predestinados para este tiempo. Entonces, y Él nos predestinó, pero ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, porque Él sabía que nosotros lo podíamos hacer, ¿sí? Mayra, Alberto, los que me están viendo, ¿sí? Todos los que están formando ahorita parte de este grupo hermoso de discipulado, Él ya sabía que cada uno de nosotros íbamos a estar en Cristo Jesús y por estar en Él, nosotros vamos a llegar a ser santos y sin mancha delante de Él, pero santos desde el punto de vista y de acuerdo a las Escrituras y al reino de Dios, no la falsa idea que tenemos, ¿ok, mis hermanos? Bueno. Luego tenemos en Primera de Pedro 1, 15 y 16 y nos dice, sino como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó, mis hermanos? Dios. Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si volvemos a leerlo, léanlo mi hermano, mi hermana, ahí nos está diciendo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No nos está pidiendo opinión, no nos está dejándola como en opción. Si gustas, si puedes, en determinadas circunstancias, si son fáciles, pues sí sé santo, ¿no? Pero te paso, si estás en una situación mal, pues te la paso que él no pueda ser santo, no. Él dice, sed santo. Esa es una orden y nos está dando una orden, ¿para qué? Para todo tiempo, porque dice, en toda vuestra manera de vivir, o sea, en toda tu vida, en toda circunstancia. ¿Y qué es todo? Pues todo. O sea, todo es todo, abarca todo. Entonces no tenemos excusa. En todas las áreas de nuestra vida nosotros tenemos que estar expresando el carácter de Cristo. Amén. Luego nos dice, fuimos llamados en la 4, no solo a tener a Dios como Padre, sino a ser, fíjense, perfectos como Él. Perfección no quiere decir no equivocarse. Aquí también este es un concepto dentro del reino de Dios que es muy diferente a como lo ven en el mundo. Perfectos en el mundo creen que es no equivocarse. Sin embargo, lo que puede ser bueno para ti no es bueno para mí. Por eso es de que tenemos que estar basados en la palabra de Dios, porque Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino, Él es la sabiduría. Y si hay una verdad absoluta, solamente es la palabra de Dios. Entonces, perfección en el reino de Dios quiere decir madurez. ¿Y qué es madurez? El tener el carácter de Cristo. Por eso es que tú y que yo podemos llegar a ser, ¿qué? Perfectos, porque además ese es el proyecto de Dios, porque así nos creó a su imagen y a su semejanza, ¿ok? Dice, fuimos llamados no solo a tener a Dios como Padre, sino ser perfectos como Él. Y esto lo encontramos en Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En Colosenses 1:28 nos dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 4:12 también nos dice, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y mi hermano, mi hermana, Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que sepa Él que no podemos llegar a hacer. Y si Él hoy nos está diciendo que tenemos su carácter, es porque así es. Y ya está puesto en nosotros, nada más es cuestión de desarrollarlo. ¿Ok?
Si Él nos está diciendo que nosotros debemos de ser perfectos como Él es perfecto, lo vamos a hacer, pero también es cuestión de ¿qué? De someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios para estar haciendo como Él dice. Nada más analiza un poco. Muchas veces la mayor parte de tus problemas, la mayor parte de las tribulaciones que hemos llegado a tener, ¿por qué es? Porque hemos querido hacer lo que nosotros queremos. Queremos que las cosas sean como nosotros decimos, queremos que sea también a nuestros tiempos y olvidamos que todo lo que pasa y todo lo que hay es por obra de Dios. Debemos de entender que va a ser la voluntad de Dios y que va a ser a los tiempos de Dios. Pero ¿por qué tomamos esas decisiones? Porque no tomamos en cuenta a Dios, porque no hemos sometido nuestra voluntad a la voluntad de Dios y porque no hemos entendido que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y a lo mejor yo puedo estar queriendo mucho algo y Dios no me lo está dando. Y yo arremeto, hemos llegado a ser agresivos con Dios porque cuestionamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué no pasa esto otro? Lo que no entendemos es de que Dios ve más allá y muchas veces lo que no nos da es precisamente por nuestro bien, porque no quiere que nosotros lleguemos a caer en algo mal. O porque sí nos los va a dar, pero Él sabe en qué tiempo nos los va a dar. Porque Él necesita la mejor, Él ve que no estamos lo suficientemente maduros para recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Es como nuestros hijos. Si sabemos que no saben nadar y nos dicen que quieren irse en una lancha con otros amigos a mar abierto, ¿les van a dar permiso? Y ni siquiera chalecos salvavidas llevan. Y aunque el muchacho diga, sí, me voy a portar bien, no me voy a meter al mar, o sea, no sabemos hasta dónde son los riesgos. Y eso es un ejemplo, si quieren, burdo. Así nuestro Padre, pero tenemos que nosotros que conocerle para poderlo entender, y eso es a lo que nos va a llevar a nosotros a la madurez. Eso es perfección, madurez, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios. Cuando nosotros empezamos a conocerlo, cuando nosotros empezamos a ejecutar de acuerdo a su palabra y sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Él, y eso no quiere decir que seamos unos títeres, no, es que Él nos está dando la dirección, el camino correcto a nuestra vida. La palabra dice que su palabra es lámpara a sus pies, ¿sí? Y lumbrera en el camino. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a llevar por los caminos seguros, no el que tú y yo queramos, que esos luego son los más inseguros y peligrosos. Amén. Bueno, aquí también nos dice el término perfecto, que es lo que le estaba comentando, en estos textos es la traducción de la palabra griega teleios, el cual no se refiere a una perfección absoluta. Teleios significa acabado, completo, completado, que ha alcanzado su pleno desarrollo, maduro, adulto, cumplido, realizado. Esto significa que el plan de Dios es edificarnos en todos los aspectos de nuestra vida y carácter, que es lo que les estaba diciendo. La perfección no es como el mundo lo piensa, de algo que se refiere a una perfección absoluta. En el reino de Dios quiere decir acabado, completo, que se ha alcanzado un pleno desarrollo. Y el desarrollo que tú y que yo debemos de alcanzar es el carácter de Cristo. Amén, mis hermanos. Bueno, el punto número 5 nos dice: no es suficiente solo nacer, hay que crecer hasta llegar a la medida de la estatura de Cristo. En Efesios 4,
versículo 13 al 15 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es el propósito de Dios al establecer todos los dones ministeriales en la iglesia. ¿Qué es esto? Nos dice que no es suficiente solo nacer, hay que crecer para llegar a la medida y a la estatura de Cristo. Nosotros, ahorita la edad que tenemos y el cuerpo que tenemos no era el mismo cuando nacimos, ¿verdad? Estábamos más chiquitos y no hacíamos todo lo que hacemos ahora. Primero que nacimos y ya después nos tuvimos que ir desarrollando hasta alcanzar la madurez que ahora tenemos. Lo mismo pasa en lo espiritual, mis hermanos. Los que no han nacido de nuevo, hay que nacer de nuevo, pero los que ya hemos nacido de nuevo, no es conformarnos de que, ya nací de nuevo, ya soy salvo, no me preocupo. No, esa es una primera parte. Después de que nazco, lo que tengo que hacer es que irme desarrollando hasta que alcance la madurez que Cristo ya habló y que ya quedó aquí asentado en la Escritura, porque ese es el plan del Padre. Y el plan del Padre es que nadie perezca y que todos alcancemos la salvación, porque Él viene por una sola iglesia. Acuérdense que iglesia eres tú y soy yo. Somos las personas, pero Él dice que viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y cosa semejante. ¿Qué quiere decir? Perfección, madurez. Es por los que Él viene. Entonces, nazcamos de nuevo, desarrollémonos y alcancemos esa madurez, pero con ese entendimiento de que estoy cumpliendo lo que el Padre ha mandado. Y mis hermanos, es una gran bendición porque no solamente tenemos la vida eterna, sino que mientras estamos viviendo aquí en la tierra, vamos a tener una vida de bendición. Y no nada más nosotros, sino de bendición para todos aquellos que se encuentran alrededor de nosotros y con los que estamos interactuando. Amén. Nos dice también, si hiciéramos una síntesis para describir el carácter que cada uno de nosotros debemos de tener según el proyecto de Dios, entenderíamos que debemos ser ¿como quién? Como Cristo. Es decir, tener el mismo carácter del Hijo de Dios. Ser perfectos como nuestro Padre, y para ello debemos crecer hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos debemos de llegar a esa estatura, mis hermanos, a un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. ¿Quién es nuestro modelo? Cristo. Por eso es tan importante el estarse discipulando, por eso es tan importante estar sintonizando los cultos, las enseñanzas, porque es a través del alimento que Dios nos da, como nosotros vamos a ir siendo edificados y transformados a su imagen y semejanza. Nos dice ya por último, ser como Cristo es la gran síntesis que resume todas las virtudes del carácter. Esto significa tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Esto lo vemos en Filipenses 2:5. Tener la mente de Cristo, que lo vemos en Primera de Corintios 2:16. Y andar como Él anduvo, eso lo vemos en Primera de Juan 2:6. Ser como Él para andar como Él, su carácter y su conducta. Y es a través de estos discipulados, mis hermanos, que vamos a ir siendo edificados y transformados en nuestro carácter al carácter de Cristo. A través del discipulado, a través de que ustedes estén leyendo las Escrituras, la mente que se nos va a estar desarrollando es la mente de Cristo, porque ya no podemos pensar como veníamos pensando antes, tenemos que pensar como piensa Cristo. Y
El Espíritu Santo no nada más va a estar renovando nuestras fuerzas o redarguyendo nuestro corazón, sino que va a estar renovando el espíritu de nuestra mente, y eso va a traer una transformación integral en cada uno de nosotros. Y al haber esa transformación integral en nosotros, hay transformación en el ambiente, hay transformación en la familia. Y eso, mis hermanos, el evangelio del reino de Dios no es nada más el que nosotros lo hablemos con nuestra boca y lo demos a conocer al mundo. Eres tú, con tu estilo de vida, el mensaje, porque van a hallar congruencia entre lo que dices y lo que haces. Por eso es tan importante, porque el mensaje somos nosotros, nuestro estilo de vida, el que vean a Cristo a través de nuestra persona. Imagínense qué hermoso que algún día pudiéramos decir, y lo debemos llegar a decir, como le dijo Cristo a Felipe: tanto tiempo que he estado con ustedes, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O como Pablo le decía a las iglesias de Colosa, de Galacia, le decía: véanme y hagan como yo hago, porque yo hago como Cristo. Qué hermoso. Y si en ese momento ellos, en aquel tiempo, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, pudieron dar testimonio y evidencia de Cristo con sus vidas, ahora con nosotros con más razón. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, y cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bautizados del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y la simiente de Dios, el ADN, podría decirse, de Dios, es ahí implantado, y Él es el que nos capacita para poder estar haciendo todas las cosas, y ya lo demás es el que nosotros mismos nos estemos desarrollando. Un niño, ¿cómo se desarrolla? Alimentándose. Por eso es que nosotros le tenemos que estar alimentando con su palabra. Amén, mis hermanos. Y como la lección nos los dice, somos según el proyecto de Dios. Y Dios para eso es lo que ha proyectado para ti y para mí. Por último, vamos a las recomendaciones, que son directrices. Y una directriz es una orden en particular para hacerla, porque Dios nos los está mandando. Y nos dice: muchas veces lo que más nos cuesta cambiar es nuestro carácter. ¿Será cierto? Y sí, ¿verdad? Pero recordemos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y eso implica que podamos tener el mismo carácter y las mismas virtudes morales que el Padre. Aprendamos a tener esa madurez espiritual y alcanzar la estatura del Padre para llegar a ser varones perfectos. Hermanas, varones quiere decir hombre y mujer. No vayan a decir: pues dijeron varones, no mujeres, pues yo no paso. No, es para todos, hombres y mujeres. Debemos de alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Y bueno, y la evaluación, ahí mismo ustedes en sus casas pueden hacer ustedes la evaluación, hacerse las preguntas, y por favor, de preferencia, no vean las respuestas, traten ustedes de contestar. Desde ahí pueden estar siendo probados en su carácter, qué tan honestos son. Entonces, mejor hagan la evaluación sin ver las respuestas, y ya ustedes contesten, y en el momento que hayan contestado ya pueden pasar a ver las respuestas para ver si contestaron bien o mal. ¿Se dan cuenta cómo en todo momento hay oportunidad de ser evaluados? Porque ustedes podrán engañarme a mí o engañarse a ustedes mismos, pero a Dios no lo engañan. Y Él ve todo lo que hacemos. Amén. Bueno, mis hermanos, espero que el Espíritu de Dios, yo sé que el Espíritu de Dios a través de esta palabra va a estar redarguyendo y va a estar haciendo que reflexionemos, y sea quitado todo aquello que sea de estorbo para estar expresando su carácter. Amén. Bueno, les bendigo, y rápidamente quiero hacer una oración por esta lección y dar gracias, ¿ok? Bendito Dios, hoy te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy nos has dado. Gracias, Padre, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es edificación, es corrección. Pero también, Señor, gracias por ese plan redentor tuyo, porque
Tú no quieres que nadie perezcamos, y aún, Padre, que siendo pecadores, diste a tu único Hijo, Padre, para que nosotros fuéramos salvos y pudiéramos tener ese acceso libre a ti, Señor. Y hoy, Señor, te damos gracias por ello. Gracias, Señor Jesucristo, porque diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el que nos redarguyes, pero también el que nos fortaleces y el que nos recuerdas todo lo que el Padre habla a nuestras vidas para que nosotros estemos ejecutando. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, hoy yo declaro, Señor, que redarguyen nuestros corazones, pero quedan grabadas también todas estas palabras que hoy tú nos has dado, Señor, toda esta enseñanza, y que nosotros a partir de ya las estamos poniendo por obra, Señor, porque entendemos que eres tú el Dios Todopoderoso, y que en nuestro corazón hay solamente agradecimiento y pasión por obedecerte. Gracias, Señor, gracias. Hoy bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, los bendigo a sus familias, Padre, y te doy gracias porque no solamente ellos han venido a ti, sino que vienen también todas sus generaciones, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, amén y amén. Les bendigo, mis hermanos, y nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.